Nacido en el año 73 a.C., Cneo Pompeyo Magno, conocido simplemente como Pompeyo el Grande, emergió en el turbulento escenario de la República Romana desde el seno de una familia con raíces ilustres, pero cargada de rivalidades políticas. Su padre, Cneo Pompeyo Estrabón, había sido un destacado militar y político, aunque marcado por fracasos y ambiciones truncadas. Desde muy joven, Pompeyo quedó huérfano de padre, heredando un nombre cargado de expectativas y la necesidad de abrirse camino en un mundo dominado por hombres de poder, fortuna y patronazgo. Roma en aquellos años era un hervidero de tensiones. La República se encontraba inmersa en conflictos internos y guerras externas, y las estructuras tradicionales del Senado comenzaban a mostrar signos de desgaste. Las ambiciones personales de los hombres se entrelazaban con los intereses de las legiones y con los deseos de expansión territorial. En este escenario, Pompeyo se forjaría primero como soldado, luego como líder y finalmente como figura central en la transformación de Roma. Su carrera militar comenzó tempranamente, mostrando un talento excepcional que se ganaría el respeto de veteranos y soldados. En su juventud, se alistó como oficial en las guerras de Sertorio en Hispania, en un contexto donde Roma trataba de sofocar rebeliones internas en la península ibérica. Pompeyo se distinguió por su disciplina, su audacia y su capacidad de liderazgo, cualidades que pronto serían reconocidas por los generales a su cargo y por la propia ciudad de Roma. Su primera victoria importante llegó al derrotar a las fuerzas rebeldes de Sertorio en múltiples escaramuzas, donde la astucia estratégica y la rapidez de movimiento demostraron su brillantez militar. El ascenso de Pompeyo en Roma no se limitó a sus éxitos en el campo de batalla. Aprovechando la debilidad de sus rivales políticos, comenzó a tejer alianzas estratégicas y a presentarse como un defensor del orden republicano frente a los disturbios internos. Su primera entrada triunfal en Roma, tras sofocar la amenaza de Sertorio, lo catapultó a la fama. La ciudadanía comenzó a verlo no solo como un general, sino como un símbolo de seguridad y estabilidad en tiempos de incertidumbre. A medida que sus éxitos militares se acumulaban, también surgían desafíos. La República estaba en un momento de crisis, con conflictos entre optimates y populares, entre senadores conservadores y líderes carismáticos que buscaban el favor del pueblo. Pompeyo navegó cuidadosamente estas aguas turbulentas, evitando comprometerse de manera que su reputación pudiera verse empañada. Sin embargo, no pudo permanecer al margen de los grandes conflictos de su época y pronto se vería involucrado en las campañas contra los piratas que asolaban el Mediterráneo, un problema que había amenazado el comercio, la seguridad y la autoridad de Roma. En el año 66 a.C., Roma estaba desesperada por poner fin a la piratería que había convertido al Mediterráneo en un territorio inseguro. Pompeyo, ya reconocido como un líder militar formidable, recibió poderes extraordinarios del Senado, un gesto que reflejaba tanto su prestigio como la gravedad de la situación. Con un ejército reorganizado y una flota poderosa, Pompeyo emprendió una campaña relámpago que sorprendió a todos. En menos de 40 días había eliminado las bases piratas, asegurando las rutas comerciales y restaurando la paz en el mar. Esta victoria relámpago consolidó su reputación como Magnus, el Grande, un título que sería recordado durante toda su vida y más allá. Pero Pompeyo no se detuvo allí. Su mirada se dirigió hacia el este, donde las fuerzas de Mitrídates VI, rey del Ponto, amenazaban las provincias romanas en Asia Menor. La llamada Tercera Guerra Mitridática se convirtió en un escenario donde Pompeyo desplegó toda su maestría estratégica.
Con habilidad política y militar, negoció con ciudades, enfrentó ejércitos enemigos y consolidó el control romano en territorios que habían sido disputados durante décadas. Sus campañas en Oriente le proporcionaron no solo gloria militar, sino también un poder político creciente que lo acercaba cada vez más al epicentro de la República. A lo largo de estas campañas, Pompeyo no solo demostró su habilidad como general, sino también su capacidad de liderazgo en términos administrativos y diplomáticos. Reorganizó territorios, estableció gobiernos locales leales a Roma y proyectó una imagen de justicia y orden que contrastaba con la brutalidad de otros comandantes. Esta combinación de fuerza militar y astucia política comenzaba a consolidar un modelo que sería su sello personal: la habilidad de unir ambición, carisma y eficiencia administrativa para alcanzar objetivos imposibles para otros. Sin embargo, este primer periodo de su vida también estuvo marcado por tensiones y rivalidades. A medida que Pompeyo ascendía, sus enemigos dentro del Senado y entre otros líderes militares veían con recelo su creciente influencia. Algunos lo consideraban una amenaza para la República, un hombre capaz de eclipsar incluso a figuras consagradas como Cicerón o César en la posterior etapa de su carrera. La historia comenzaba a trazar el perfil de un hombre que desde su juventud equilibraba con destreza el arte de la guerra y la política, pero que también debía enfrentar las inevitables traiciones, celos y desafíos que el poder atrae. Este primer episodio de la vida de Pompeyo el Grande nos deja una imagen clara: un joven audaz, dotado de inteligencia estratégica, ambición y carisma, que emergió en un momento crítico de la República Romana. Sus victorias en Hispania contra los piratas del Mediterráneo y en Asia Menor marcaron el inicio de una carrera que lo llevaría a ser no solo un general excepcional, sino una figura central en la transformación política de Roma. En este punto, Pompeyo ya no era solo un soldado. Era un símbolo de poder, orden y ambición, destinado a cambiar el rumbo de la historia. La historia de Pompeyo el Grande continuaría, llevándonos a través de alianzas, guerras civiles, tensiones con otros líderes y desafíos que pondrían a prueba su genio militar y su habilidad política. Pero en este primer capítulo hemos visto los cimientos de su grandeza. La formación de un hombre que supo convertir las oportunidades en poder y la guerra en gloria. Tras sus victorias militares en el Mediterráneo y en Oriente, Pompeyo regresó a Roma en el año 60 a.C., convertido en una de las figuras más influyentes de la República. Su nombre resonaba en toda la ciudad y su prestigio militar se traducía en poder político. Pero Pompeyo era consciente de que las conquistas en el campo de batalla, aunque gloriosas, no garantizaban por sí solas la estabilidad de su posición dentro de la compleja estructura de la República. Roma estaba llena de senadores ambiciosos, líderes populares y hombres dispuestos a defender su influencia a cualquier precio. A su regreso, Pompeyo buscó legitimidad política a través de medidas que reforzaran su imagen de defensor de la República y del pueblo romano. Presentó sus tropas victoriosas ante la ciudad, organizó espectaculares desfiles y ofreció al Senado y al pueblo los frutos de sus campañas: botines, tierras y concesiones para los veteranos de sus ejércitos. Su popularidad se elevó al máximo, pero también comenzaron a surgir tensiones con las élites senatorial y con otros generales que veían en él una amenaza creciente. En este contexto surgió una alianza que cambiaría para siempre la política romana: el primer triunvirato. En el año 59 a.C., Pompeyo unió fuerzas con Julio César, un general emergente con ambiciones políticas similares, y con Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Esta alianza no era el resultado de un afecto personal,
sino de una convergencia de intereses. Pompeyo necesitaba apoyo político y reconocimiento de sus tierras y veteranos. César buscaba legitimidad para su carrera y Craso aspiraba a consolidar su influencia y riqueza en la República. Juntos, formaron un bloque capaz de desafiar al Senado y a cualquier rival que intentara frenar sus ambiciones. El primer triunvirato permitió a Pompeyo asegurar la aprobación de leyes que beneficiaban a sus soldados y a los veteranos de sus campañas orientales. Se le otorgaron tierras en Italia y provincias con recursos estratégicos, consolidando su poder económico y militar. Además, Pompeyo desempeñó un papel central en la reorganización de las provincias orientales, supervisando la administración, la recaudación de impuestos y la pacificación de territorios que hasta entonces habían estado sumidos en la inestabilidad. Su autoridad parecía imbatible y Roma entera reconocía su posición privilegiada. Sin embargo, esta consolidación de poder no estuvo exenta de conflictos. Las tensiones con otros líderes políticos comenzaron a manifestarse de manera abierta. Los senadores tradicionales, liderados por figuras como Catón el Joven, veían con recelo cómo el poder de Pompeyo se incrementaba sin control. Su alianza con César y Craso generaba suspicacias. La República parecía ceder ante los deseos de tres hombres en lugar de seguir las instituciones tradicionales. La estabilidad alcanzada tras sus victorias militares se veía ahora amenazada por intrigas políticas, alianzas cambiantes y la ambición personal. Durante estos años, Pompeyo también se enfrentó a desafíos militares menores que sirvieron para consolidar su imagen de líder infalible. La represión de disturbios en Italia y la intervención en conflictos locales demostraron que su autoridad no se limitaba al campo de batalla extranjero, sino que también era eficaz dentro de la propia Roma. Su relación con las legiones era firme. Los soldados le eran leales no solo por el éxito militar, sino por la seguridad, el pago y la justicia que Pompeyo les garantizaba. Esta lealtad se convertiría en un pilar fundamental de su poder en los años siguientes. El triunvirato, sin embargo, también expuso a Pompeyo a conflictos de rivalidad. César, con su creciente carisma y éxito en la Galia, comenzaba a ser percibido como un potencial rival. Craso, aunque menos activo militarmente, mantenía un poder económico inmenso que podía inclinar la balanza política. Pompeyo comprendió que la alianza era temporal, útil para consolidar sus intereses inmediatos, pero frágil frente a ambiciones personales y a la inevitabilidad de la competencia entre hombres de poder. Esta tensión latente marcaría los años posteriores, preparando el terreno para conflictos que definirían la República. En paralelo, Pompeyo también debió enfrentar su vida personal y sus decisiones estratégicas en términos de matrimonios y relaciones familiares. Su enlace con Julia, hija de César, no solo fortaleció su alianza con uno de los hombres más poderosos de Roma, sino que también introdujo una dimensión de estabilidad política basada en lazos familiares. Esta unión fue un ejemplo de cómo Pompeyo combinaba astucia política y cálculo personal para mantener su influencia y asegurar su posición en un entorno altamente competitivo. Este segundo episodio de la vida de Pompeyo nos muestra a un líder que, tras sus victorias militares, comprendió que el verdadero poder no se gana únicamente en el campo de batalla. Roma exigía habilidades políticas, diplomáticas y estratégicas. Pompeyo supo navegar estas aguas con destreza, consolidó su prestigio, aseguró recursos para sus veteranos y formó alianzas que le permitieron dominar la escena política. Pero también comenzó a experimentar las tensiones, rivalidades y traiciones que marcarían su carrera y que anunciarían los conflictos que lo enfrentarían a César, Craso y el propio Senado. La historia de Pompeyo el Grande, desde este punto,
se adentra en un periodo de máxima ambición y rivalidad, donde sus decisiones políticas y militares determinarían no solo su destino, sino el de toda la República Romana. Su grandeza, consolidada en las armas, ahora debía enfrentarse a los desafíos del poder, la lealtad y la traición. Tras consolidar su posición en Roma a través del primer triunvirato, Pompeyo el Grande volvió su mirada hacia el este, hacia territorios que durante décadas habían desafiado la autoridad romana. La Tercera Guerra Mitridática había dejado en evidencia la inestabilidad de Asia Menor y Siria, donde reyes locales y ciudades autónomas cuestionaban la presencia de Roma. Pompeyo fue enviado a Oriente en el año 63 a.C., con poderes extraordinarios y la autoridad para reorganizar estas regiones, una misión que pondría a prueba no solo su genio militar, sino también su habilidad administrativa y diplomática. Su primer desafío fue la derrota definitiva de Mitrídates VI del Ponto, un enemigo formidable que había amenazado Roma durante décadas. Pompeyo se enfrentó a él con paciencia estratégica y precisión táctica. Evitó combates innecesarios que podrían desgastar a sus tropas y en su lugar desplegó maniobras calculadas que obligaron a Mitrídates a rendirse sin una confrontación directa que pudiera poner en peligro la victoria total. Esta resolución no solo consolidó su reputación como gran general, sino que también evidenció su capacidad para combinar la fuerza militar con la negociación política. Una vez asegurada la victoria sobre Mitrídates, Pompeyo procedió a reorganizar las provincias orientales. Roma necesitaba estabilidad y un sistema de gobierno eficiente que garantizara el pago de tributos y la lealtad de las ciudades. Pompeyo dividió las provincias de manera estratégica, estableciendo gobiernos locales confiables y creando un sistema administrativo que equilibraba control romano y autonomía local. Fundó colonias, fortaleció ciudades aliadas y aseguró rutas comerciales vitales, proyectando el poder de Roma en una región que durante siglos había sido fuente de conflictos constantes. Este período también estuvo marcado por la intervención en Judea y Siria, donde Pompeyo impuso su autoridad tras conflictos internos y luchas de poder locales. Entró en Jerusalén en el año 61 a.C., imponiendo un orden que consolidaba la supremacía romana, pero también respetaba ciertas estructuras locales, mostrando así su capacidad de liderazgo diplomático. Su habilidad para imponer control sin recurrir a la destrucción masiva fortaleció su imagen no solo como conquistador, sino como estadista. Mientras Pompeyo consolidaba Oriente, en Roma, las tensiones políticas continuaban aumentando. La alianza con César y Craso, que en el pasado había sido un pilar de estabilidad para sus intereses, comenzaba a mostrar fisuras. Craso buscaba protagonismo económico y militar, mientras que César acumulaba éxitos en la Galia, ganando popularidad y poder. Pompeyo comprendió que estas rivalidades eran inevitables. El equilibrio de poder en la República estaba cambiando, y pronto los lazos del triunvirato serían puestos a prueba por la ambición personal de cada uno de sus integrantes. En Oriente, Pompeyo también enfrentó desafíos internos. Los ejércitos que había comandado eran vastos y diversos, compuestos por soldados de diferentes provincias, culturas y lealtades. Mantener la disciplina, asegurar el abastecimiento y gestionar conflictos internos requería un liderazgo excepcional. Pompeyo demostró nuevamente su capacidad. Sus decisiones eran rápidas y firmes, y su autoridad indiscutible. La lealtad de sus tropas se cimentó no solo en el respeto, sino también en la eficacia de sus estrategias y la justicia en el trato con aliados y enemigos. Este período de expansión y reorganización territorial también reforzó la figura política de Pompeyo en Roma.
Las provincias orientales generaban riquezas, tributos y prestigio, elevando su posición frente al Senado y ante el pueblo. Sin embargo, el regreso a Roma también traía desafíos. Muchos senadores se sentían amenazados por su influencia y temían que un general con poder militar y control territorial pudiera eclipsar la autoridad tradicional de la República. Estas tensiones anticipaban los conflictos que estallarían años más tarde, cuando la lealtad de las legiones y la ambición personal se enfrentaran directamente con la estructura senatorial. En este contexto, Pompeyo mostró una faceta que sería clave en su vida: la habilidad de equilibrar ambición, diplomacia y fuerza militar. Cada decisión estaba calculada para consolidar su poder sin provocar conflictos innecesarios. Su retorno a Roma tras la reorganización de Oriente no fue simplemente un regreso triunfal, sino un movimiento estratégico que fortaleció su posición política y dejó claro que en la República Pompeyo ya no era solo un general victorioso, sino un actor central en la política romana. Al final de este tercer episodio, Pompeyo emerge como un líder multifacético, victorioso en el campo de batalla, hábil en la administración de vastos territorios y consciente del delicado equilibrio de poder en Roma. Su ascenso en Oriente marca un punto de inflexión. Ya no depende únicamente de sus victorias militares, sino también de su capacidad para gobernar, negociar y proyectar influencia. La República comenzaba a ver en él a un hombre cuya ambición y habilidades podían cambiar el destino de Roma, preparando el escenario para los enfrentamientos políticos y militares que definirían la segunda mitad de su carrera. A su regreso de Oriente, Pompeyo el Grande se encontraba en la cúspide de su poder. Había consolidado territorios, reorganizado provincias y demostrado su habilidad tanto en la guerra como en la administración. Sin embargo, Roma ya no era el escenario de aplausos y desfiles. La política se había tornado cada vez más peligrosa. La República enfrentaba un delicado equilibrio entre senadores conservadores, líderes populares y generales ambiciosos, y Pompeyo estaba en el centro de esta compleja ecuación. El Senado, tradicional guardián del poder republicano, comenzó a mostrar desconfianza abierta hacia Pompeyo. Su prestigio militar y sus éxitos en Oriente le otorgaban un poder que amenazaba la autoridad senatorial. Muchos consideraban que un hombre con control sobre legiones leales y provincias estratégicas podía, en cualquier momento, desafiar las normas de la República. Catón el Joven y otros optimates empezaron a presionar, buscando limitar su influencia y reducir su prestigio político. La tensión era inevitable. Simultáneamente, su relación con César, fortalecida por el primer triunvirato, comenzaba a deteriorarse. Mientras Pompeyo consolidaba su autoridad en Roma y Oriente, César acumulaba poder en la Galia, donde sus victorias militares y la lealtad de sus legiones lo convertían en un competidor formidable. Las cartas políticas del triunvirato se reordenaban. Alianzas que antes parecían indestructibles empezaban a mostrar grietas, y la rivalidad personal entre Pompeyo y César se volvía cada vez más evidente. El asesinato de Craso en la batalla de Carras, en el año 53 a.C., alteró dramáticamente el equilibrio de poder. Craso había sido el mediador y el tercer pilar del triunvirato. Su muerte dejó a Pompeyo y a César como los dos hombres más poderosos de Roma, pero sin un intermediario que equilibrara sus ambiciones. Esta situación marcó el inicio de una confrontación abierta que eventualmente llevaría a la guerra civil. La República, ya debilitada por conflictos internos y ambiciones personales, se encontraba al borde del colapso. Pompeyo, respaldado por el Senado, fue designado como defensor de la República frente a César. El Senado temía que César, con sus legiones galas, pudiera desafiar la autoridad de Roma.
Pompeyo aceptó esta posición, consciente de que la lealtad de las tropas, la autoridad senatorial y su prestigio personal eran sus principales armas. Comenzó a reunir fuerzas, asegurando el apoyo de senadores y generales, mientras preparaba Roma para un conflicto que marcaría el destino de la República. Durante este periodo, Pompeyo también enfrentó desafíos personales y estratégicos. Sus decisiones debían equilibrar la defensa de la República con la protección de su propia influencia y la de sus aliados. La ciudad de Roma se convertía en un escenario de intrigas, discursos políticos y maniobras diplomáticas. La tensión era palpable. Cada movimiento de Pompeyo o César era observado, interpretado y usado como argumento por partidarios y detractores. La guerra civil se acercaba inevitablemente. En el año 51 a.C., el Senado emitió un decreto que ordenaba a César disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano común. César, temiendo perder poder y ser procesado por sus enemigos políticos, desobedeció la orden y cruzó el Rubicón, declarando de facto el inicio de la guerra civil. Pompeyo, como defensor del Senado y de la República, se convirtió en el líder de la oposición, movilizando a sus legiones y buscando consolidar alianzas para enfrentar la amenaza creciente que representaba César. Esta confrontación no solo era militar, sino también política y moral. Pompeyo representaba la tradición republicana, la autoridad senatorial y el orden establecido, mientras que César encarnaba la ambición personal, la innovación política y la capacidad de desafiar las normas de Roma. La tensión entre ambos hombres no era únicamente un conflicto de poder, sino también un enfrentamiento de visiones sobre el futuro de la República. El episodio 4 de la vida de Pompeyo el Grande nos muestra a un hombre que ha alcanzado la cima de la autoridad y el prestigio, pero que se enfrenta a su desafío más grande, la guerra civil que decidirá el destino de Roma. Sus decisiones estratégicas, su habilidad para liderar legiones y su capacidad política serían puestas a prueba en un conflicto que no solo definiría su destino, sino el futuro mismo de la República. Pompeyo, el héroe victorioso de Oriente, debía ahora demostrar su grandeza en un escenario donde la política y la guerra se entrelazaban de manera inseparable. El choque con César era inevitable, y Roma se preparaba para una confrontación que cambiaría la historia para siempre. Pompeyo se encontraba en el umbral de una guerra que pondría a prueba su genio militar, su liderazgo político y su capacidad de sobrevivir en un mundo donde la lealtad era efímera y la traición frecuente. La historia de su grandeza militar y política entraba en la etapa más crítica y decisiva. La guerra civil entre Pompeyo el Grande y Julio César comenzó con la tensión acumulada durante años de rivalidad política y militar. Tras la decisión de César de cruzar el Rubicón en el año 51 a.C., la República se dividió entre dos fuerzas poderosas: César, con la lealtad de sus legiones galas, y Pompeyo, respaldado por el Senado y las tropas tradicionales de Roma. Este conflicto marcaría no solo el destino de los protagonistas, sino también el final de la República tal como se conocía. Pompeyo, consciente del poder de César y de su habilidad táctica, adoptó inicialmente una estrategia defensiva. Se retiró con sus legiones hacia el sur de Italia, evitando enfrentamientos directos y buscando tiempo para reunir fuerzas adicionales. Su intención era consolidar recursos, fortalecer alianzas en Italia y Hispania y esperar que la oposición interna a César creciera, debilitando su posición antes de un enfrentamiento decisivo. Sin embargo, la velocidad y determinación de César sorprendieron a muchos. El general romano avanzó rápidamente, asegurando ciudades y derrotando guarniciones leales a Pompeyo,
demostrando su extraordinaria capacidad de maniobra y control sobre sus tropas. Pompeyo, acostumbrado a campañas más prolongadas y logísticas bien establecidas, se vio obligado a ajustar sus planes, comprendiendo que la guerra civil requeriría decisiones drásticas y audaces. La primera gran confrontación importante ocurrió en la península itálica, donde Pompeyo trató de reunir a sus fuerzas en el sur, mientras César consolidaba el control del norte y centro de Roma. La movilidad de César, su habilidad para motivar a sus soldados y su enfoque táctico agresivo pusieron en evidencia que Pompeyo debía actuar rápidamente para evitar perder toda ventaja. Durante este periodo, Pompeyo mostró prudencia, evitando batallas que podrían resultar desastrosas, pero esta estrategia también permitió a César avanzar y ganar territorio sin resistencia significativa. En el año 48 a.C., el conflicto alcanzó un punto crítico con la decisiva batalla de Farsalia en Grecia. Pompeyo reunió un ejército impresionante, compuesto por veteranos leales y fuerzas aliadas de todo el Mediterráneo, mientras César comandaba un ejército más pequeño, pero altamente disciplinado y motivado. La batalla fue un enfrentamiento de ingenio táctico y determinación. Pompeyo confiaba en su superioridad numérica, pero César aprovechó cada debilidad en la disposición de sus tropas, ejecutando maniobras precisas que desequilibraron al enemigo. El resultado fue devastador para Pompeyo. Su ejército sufrió una derrota aplastante, perdiendo no solo soldados, sino también la iniciativa estratégica que había sostenido durante toda la guerra civil. La victoria de César en Farsalia consolidó su posición como líder indiscutible y dejó a Pompeyo en una situación extremadamente vulnerable. Obligado a retirarse, buscó refugio en Egipto, buscando apoyo político y militar para reorganizar sus fuerzas y continuar la lucha por el control de Roma. El viaje a Egipto, sin embargo, sería su último movimiento estratégico. Pompeyo esperaba encontrar aliados que lo ayudaran a recuperar su poder, pero se encontró con un escenario complejo y peligroso. El país estaba gobernado por el joven faraón Ptolomeo XIII, cuyos consejeros temían que mantener a Pompeyo vivo pudiera desencadenar la ira de César, quien ya se acercaba al Mediterráneo. La mezcla de cálculo político y temor llevó a una decisión fatal. Pompeyo fue asesinado poco después de llegar a Egipto en el año 48 a.C. Su muerte fue un golpe devastador para sus seguidores y marcó el fin de su carrera, aunque no de su legado. A lo largo de la guerra civil, Pompeyo demostró virtudes y limitaciones. Su prudencia, disciplina y habilidad para reunir fuerzas eran admirables, pero su falta de audacia en momentos decisivos y su exceso de confianza en las alianzas políticas terminaron por ponerlo en desventaja frente a un líder tan dinámico y adaptable como César. La batalla de Farsalia y su posterior asesinato en Egipto simbolizan la compleja relación entre estrategia militar, política y fortuna en la historia de Roma. Este episodio nos muestra a Pompeyo no solo como un general, sino como un hombre atrapado entre la gloria, la ambición y la traición. Su vida militar había sido ejemplar, sus campañas habían redefinido territorios y consolidado la autoridad romana en Oriente y el Mediterráneo. Pero la guerra civil demostró que la grandeza en el campo de batalla no siempre garantiza la supervivencia política. Su muerte prematura dejó un vacío que cambiaría el curso de la República, allanando el camino para la consolidación del poder de César y el fin de la estructura tradicional del Estado romano. Pompeyo el Grande, el conquistador de Oriente y el pacificador del Mediterráneo, había alcanzado alturas extraordinarias, pero también sufrió la fragilidad del poder cuando las circunstancias políticas cambian y los rivales se vuelven implacables. Su vida, marcada por victorias, ambiciones y conflictos,
quedaría registrada en la historia como la de un hombre que, desde la juventud hasta la vejez, buscó la grandeza y la consolidó, aunque finalmente no pudo escapar del destino que la historia reservaba a los grandes protagonistas de la República. La muerte de Pompeyo el Grande en Egipto, en el año 48 a.C., marcó un momento crucial en la historia de Roma. Su asesinato no solo terminó con la vida de uno de los generales más poderosos de la República, sino que también simbolizó la fragilidad del poder ante la traición y las intrigas políticas. Sin embargo, la influencia de Pompeyo no desapareció con su muerte. Su legado perduró en Roma, en las provincias que había conquistado y en las estrategias militares que redefinieron el arte de la guerra. A pesar de su derrota frente a César, las campañas de Pompeyo dejaron una huella imborrable en Oriente. Las provincias reorganizadas bajo su mando se mantuvieron estables durante décadas. Ciudades como Siria, Judea y Asia Menor experimentaron un periodo de pacificación y desarrollo económico gracias a su enfoque administrativo y a la creación de gobiernos locales confiables. Pompeyo no solo conquistó territorios, sino que estableció estructuras políticas que permitirían a Roma mantener el control de manera más eficiente que en periodos anteriores. En Roma, su figura continuó siendo objeto de debates y de admiración. Muchos senadores conservadores vieron en Pompeyo un símbolo de la república tradicional, un defensor de las instituciones frente a la ambición desmedida de César. Su muerte generó un vacío de liderazgo que aceleró la concentración de poder en manos de César y evidenció la debilidad de las estructuras republicanas ante las grandes figuras militares. Para algunos, Pompeyo fue un mártir de la república. Para otros, un general brillante que no supo adaptarse al nuevo juego político que definía Roma en la época de los triunviratos. El impacto de sus victorias militares también se reflejó en la lealtad de los soldados. Las legiones que habían servido a Pompeyo demostraron en los años siguientes que la disciplina y el respeto que él cultivaba seguían siendo un modelo. Su manera de liderar, basada en la equidad, el reconocimiento del mérito y la protección de sus veteranos, dejó un precedente que influiría en líderes militares posteriores. La autoridad de un general no se sostenía solo por la fuerza, sino por la confianza y la lealtad que inspiraba entre sus tropas. El legado político de Pompeyo se hizo evidente en la forma en que Roma manejó la transición tras su muerte. La ausencia de un equilibrio entre César y otros líderes llevó a la consolidación del poder en un solo hombre, acelerando el fin de la República y la instauración de un sistema más centralizado que culminaría en el imperio. Sin embargo, la memoria de Pompeyo como defensor del Senado y de las leyes republicanas perduró durante generaciones. Su nombre y sus hazañas fueron recordados como ejemplo de grandeza militar y política, aunque también como advertencia de los peligros que conlleva la ambición en tiempos de crisis. En las provincias orientales, la reorganización hecha por Pompeyo permitió un flujo continuo de riqueza y recursos hacia Roma, fortaleciendo la economía y asegurando la lealtad de regiones que habían sido tradicionalmente conflictivas. La diplomacia aplicada durante sus campañas, basada en el equilibrio entre fuerza y negociación, se convirtió en un modelo para administradores y gobernadores posteriores. Pompeyo mostró que la grandeza militar debía ir acompañada de una visión política y administrativa, un principio que definiría el éxito de futuros líderes romanos. A nivel personal, Pompeyo también dejó un legado familiar. Sus hijos continuaron vinculados a la política romana, intentando mantener la influencia de su padre en un entorno que cambiaba rápidamente. Aunque la derrota y la muerte de Pompeyo significaron la pérdida de poder directo, la familia y los seguidores más cercanos conservaron su memoria y su figura se convirtió en un símbolo de ambición, habilidad
y tragedia. La historia de Pompeyo ofrecía lecciones sobre la grandeza, la prudencia y los riesgos inherentes al poder en tiempos de transformación política. Este episodio nos muestra que la vida de Pompeyo no puede medirse solo por su muerte en Egipto. Su legado abarca victorias militares, reformas provinciales, influencia política y un modelo de liderazgo basado en la lealtad y la disciplina. Aunque no logró vencer a César, sus campañas y decisiones marcaron un antes y un después en la historia de Roma, consolidando su lugar como una de las figuras más grandes de la República. La historia de Pompeyo el Grande, incluso tras su desaparición, continuó influyendo en la política, la guerra y la administración romana. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, ambición y habilidad, y su ejemplo sirvió para guiar y advertir a las generaciones posteriores. En este punto, el legado de Pompeyo ya no se mide por sus victorias o derrotas individuales, sino por la huella indeleble que dejó en la historia de Roma y en la memoria de aquellos que buscaban comprender la grandeza y el riesgo del poder. Aunque Pompeyo el Grande había muerto en Egipto, su sombra política y militar continuó extendiéndose sobre Roma y el Mediterráneo. La derrota en Farsalia y su asesinato marcaron el fin de su carrera, pero su influencia no desapareció. Los conflictos que él había protagonizado con César y la forma en que había manejado las provincias y las legiones dejaron lecciones profundas sobre poder, lealtad y estrategia que moldearon la historia de Roma en los años siguientes. En Roma, sus seguidores quedaron atrapados en un escenario de incertidumbre. Muchos se encontraban leales a Pompeyo más que al Senado o a cualquier institución republicana. Tras su muerte, se intensificaron las divisiones. Algunos senadores buscaron reconciliarse con César para preservar su poder y evitar represalias, mientras que los aliados de Pompeyo luchaban por mantener la influencia que habían alcanzado bajo su liderazgo. La ciudad se convirtió en un campo de tensión, donde la memoria de Pompeyo servía como símbolo de resistencia y al mismo tiempo como recordatorio de lo efímero del poder. La influencia de Pompeyo también se dejó sentir en Oriente. Las provincias que había reorganizado continuaron bajo estructuras de gobierno que él había establecido. Sus decisiones administrativas, fundación de colonias y alianzas con reyes locales aseguraron una estabilidad relativa incluso tras su desaparición. La reputación de Pompeyo como estratega y pacificador permitió que Roma mantuviera el control de territorios que podrían haber caído en el caos después de su muerte. Su habilidad para combinar la fuerza militar con la diplomacia había creado un legado institucional que sobreviviría a la guerra civil. Los aliados de Pompeyo, especialmente aquellos que habían combatido a su lado en la guerra civil, buscaron reagruparse y reorganizarse. Muchos huyeron a Oriente, consolidando fuerzas y recursos con la esperanza de mantener viva la causa pompeyanista. Aunque estaban fragmentados, la lealtad a Pompeyo y su memoria mantenía viva la resistencia, y algunos líderes comenzaron a considerar la posibilidad de una reconciliación estratégica con fuerzas anti-César, intentando reconstruir un equilibrio de poder que él no pudo preservar en vida. En Roma, César consolidaba su autoridad, pero también sentía la presión de los seguidores de Pompeyo. Su victoria en la guerra civil fue parcial, porque los partidarios de Pompeyo seguían activos, controlando territorios y ejerciendo influencia sobre ciudades y ejércitos. La muerte de Pompeyo no significó el fin de la resistencia, sino la transición hacia un nuevo escenario donde el liderazgo y la legitimidad política se convertían en factores tan decisivos como la fuerza militar. El legado de Pompeyo también se reflejó en el aprendizaje militar de César y otros generales.
Las campañas de Pompeyo en Oriente y el Mediterráneo sirvieron como modelo de organización, disciplina y combinación de diplomacia con acción militar. Su enfoque estratégico y administrativo fue estudiado y replicado, incluso por aquellos que se habían beneficiado de su derrota. Su genio no residía únicamente en sus victorias, sino en la forma en que había estructurado ejércitos, provincias y alianzas, dejando un manual tácito de liderazgo y gobierno. Además, la figura de Pompeyo se convirtió en un referente moral y político para quienes aún defendían la República. A pesar de su derrota, muchos lo veían como un símbolo de la tradición romana, de la autoridad senatorial y de la defensa de las instituciones frente a líderes carismáticos y ambiciosos. Su vida y su muerte recordaban que incluso los hombres más poderosos podían ser víctimas de la traición, la ambición ajena y las circunstancias políticas. En la memoria colectiva de Roma, Pompeyo ocupó un lugar ambivalente: héroe, estratega, defensor de la República, pero también víctima de un mundo político implacable. Su ejemplo influenció decisiones posteriores, tanto en la administración de provincias como en la conducción de ejércitos y en la relación entre líderes militares y políticos. La lealtad de sus tropas, el respeto de los aliados y la admiración de generaciones posteriores consolidaron su figura como uno de los grandes protagonistas de la historia romana. Este séptimo episodio de la vida de Pompeyo nos muestra que la historia de un hombre no termina con su muerte. Su legado político, militar y moral continuó moldeando la República y sus conflictos. La figura de Pompeyo seguía viva en los ejércitos, en las provincias y en la memoria de los romanos, recordando que la grandeza se mide tanto por las victorias obtenidas como por la influencia que deja en aquellos que siguen luchando tras su desaparición. Pompeyo el Grande, aunque derrotado y asesinado, permaneció como un faro de estrategia, liderazgo y ambición, cuyo impacto se sintió en cada decisión política y militar de Roma durante los años siguientes, y cuya historia sería recordada como ejemplo de poder, gloria y tragedia. Tras la muerte de Pompeyo el Grande, la República no encontró paz. La desaparición de uno de los hombres más influyentes de Roma no significó el fin de la guerra, sino el inicio de una nueva etapa en la que su sombra seguía presente. Sus seguidores, sus hijos y los senadores que lo habían apoyado se convirtieron en protagonistas de los conflictos posteriores, manteniendo viva la llama de su causa y la memoria de su liderazgo. Su hijo, Cneo Pompeyo, conocido como Pompeyo el Joven, y su hermano Sexto Pompeyo se levantaron como herederos políticos y militares de su nombre. Ambos buscaron reorganizar los restos de las fuerzas pompeyanas, especialmente en Hispania y en Sicilia. Aunque carecían del genio militar de su padre, supieron aprovechar el prestigio de su apellido para movilizar ejércitos y obtener apoyos entre quienes aún defendían la República frente a la creciente concentración de poder en César. La guerra civil, lejos de terminar, se extendía a nuevas regiones bajo la bandera del recuerdo de Pompeyo. Sexto Pompeyo, en particular, alcanzó notoriedad años después como líder naval en Sicilia, donde desafió a los triunviros, Octavio, Marco Antonio y Lépido, bloqueando el abastecimiento de grano hacia Roma. Esta resistencia, aunque finalmente derrotada, mostraba que el nombre de Pompeyo seguía siendo un símbolo de lucha contra aquellos que buscaban el poder absoluto. El apellido Pompeyo se había convertido en sinónimo de oposición a la tiranía. El Senado, aunque debilitado, también utilizó la memoria de Pompeyo como un estandarte moral. Muchos senadores consideraban que su muerte había sido una tragedia que ilustraba el fin de la República. Sus discursos evocaban la figura de Pompeyo como defensor de la legalidad, un hombre que, aunque derrotado, había intentado preservar las instituciones tradicionales frente al avance de César. En este sentido,
Pompeyo se transformó en un símbolo de la Roma antigua, del orden republicano y de los valores que estaban desapareciendo. Historiadores posteriores como Plutarco y Apiano presentaron a Pompeyo como un hombre de contrastes, ambicioso, pero también defensor del Senado, victorioso en Oriente, pero derrotado en Farsalia, admirado por el pueblo, pero incapaz de detener la marea de los acontecimientos que lo superaron. Estas descripciones ayudaron a construir su leyenda, situándolo junto a Julio César como una de las figuras centrales del final de la República. La influencia de Pompeyo también fue evidente en la mentalidad militar de Roma. Sus campañas en el Mediterráneo contra los piratas y en Oriente contra Mitrídates fueron estudiadas durante generaciones como ejemplos de disciplina, estrategia y visión política. Su capacidad para combinar la fuerza militar con la diplomacia y la administración dejó un modelo que inspiró a futuros generales del imperio. La imagen de Pompeyo como pacificador y conquistador sirvió para moldear la ideología imperial que surgiría después con Augusto. En las provincias orientales, la huella de Pompeyo perduró mucho tiempo después de su muerte. Ciudades reorganizadas por él, como Antioquía y Jerusalén, mantuvieron estructuras administrativas basadas en su visión. Los reyes y gobernantes locales recordaban la intervención de Pompeyo como un punto de inflexión en su historia, el momento en que Roma consolidó su dominio sobre Oriente. Incluso en territorios lejanos, su nombre evocaba autoridad, estabilidad y poder. Culturalmente, Pompeyo también dejó un legado. Se convirtió en un personaje literario y político, mencionado en obras de Cicerón y más tarde en la poesía latina, donde su figura era evocada como ejemplo de gloria efímera y destino trágico. Para algunos autores, representaba la grandeza que se pierde por exceso de prudencia. Para otros, un héroe derrotado injustamente por la fortuna y por la traición. Esta doble visión, a la vez admirativa y crítica, permitió que Pompeyo se mantuviera vivo en la memoria histórica de Roma durante siglos. Este octavo episodio nos revela que Pompeyo el Grande trascendió su vida y su muerte. Su figura no solo influyó en la política y la guerra de su tiempo, sino también en la memoria cultural y moral de Roma. Fue recordado como un general brillante, un administrador eficaz y un defensor de la República, aunque también como un hombre atrapado entre la ambición personal y las fuerzas incontrolables de la historia. Su legado fue recogido por sus hijos, por sus seguidores y por los senadores que lo veneraban como mártir de la República. El nombre de Pompeyo, lejos de desaparecer, se convirtió en una bandera de resistencia, en un símbolo de la lucha contra el poder absoluto y en un referente para quienes aún creían en las instituciones tradicionales. Pompeyo el Grande, derrotado en Farsalia y asesinado en Egipto, seguía vivo en la memoria de Roma. Su sombra se proyectaba sobre los triunviros, sobre el Senado y sobre todos aquellos que buscaban comprender el destino de la República. Era al mismo tiempo un héroe y un recordatorio de la fragilidad de los hombres frente al poder y a la historia. La muerte de Pompeyo el Grande no puso fin a su influencia. Muy al contrario, durante la transición de la República al Imperio, su memoria fue utilizada, reinterpretada y, en ocasiones, manipulada por aquellos que buscaban legitimar su propio poder. El nombre de Pompeyo continuó siendo una referencia inevitable, tanto para sus enemigos como para quienes buscaban heredar su prestigio. Octavio, el hijo adoptivo de César que se convertiría en Augusto, comprendió muy bien la importancia simbólica de Pompeyo. Aunque su causa había sido derrotada en Farsalia, muchos romanos aún lo consideraban un héroe y un defensor de la República. Augusto,
En su política de reconciliación tras las guerras civiles, no dudó en reivindicar ciertos aspectos de la figura de Pompeyo para atraer a los antiguos pompeyanos a su lado. Este gesto no fue de admiración desinteresada, sino de cálculo político. Apropiarse de la memoria de Pompeyo significaba neutralizar a sus antiguos seguidores y reforzar la idea de unidad bajo el nuevo régimen. El Senado, debilitado pero aún con cierta influencia en los primeros años del Principado, también utilizó la figura de Pompeyo como recordatorio de la grandeza de la República. En discursos y debates, su nombre era evocado como ejemplo de virtud militar y como defensor de la autoridad senatorial frente a la ambición de César. Sin embargo, con el tiempo, estas evocaciones se diluyeron, ya que Augusto y sus sucesores consolidaron un sistema en el que el Senado dejó de ser protagonista. En la literatura y la historia oficial del imperio, Pompeyo fue recordado con un tono ambivalente. Autores como Plutarco y Dion Casio lo presentaron como un general brillante, un pacificador del Mediterráneo y un conquistador de Oriente, pero también como un hombre cuya prudencia excesiva y falta de decisión en momentos críticos lo condenaron a la derrota frente a César. Esta visión de Pompeyo como un héroe trágico encajaba bien con la narrativa imperial. Exaltaba sus logros, pero al mismo tiempo justificaba su caída como resultado de la superioridad inevitable de César y por extensión de Augusto. El pueblo romano, por su parte, mantuvo una memoria más afectiva y popular de Pompeyo. Su nombre estaba ligado a victorias resonantes, a la eliminación del terror de los piratas en el Mediterráneo y a la prosperidad que sus campañas habían traído a Roma. Muchos veteranos y sus descendientes recordaban las recompensas, tierras y reconocimiento que habían recibido bajo su mando. En este sentido, Pompeyo fue recordado no solo como un político, sino como un general que había cuidado de sus soldados. Incluso arquitectónicamente, su nombre perduró. El Teatro de Pompeyo, inaugurado en vida, siguió siendo uno de los espacios más importantes de Roma durante el imperio. Este majestuoso complejo no era solo un edificio, sino una demostración de su visión de grandeza, unir cultura, espectáculo y poder político en un mismo espacio. Irónicamente, en ese mismo teatro se produciría años después el asesinato de César, cerrando de manera simbólica el círculo de rivalidad entre ambos. La figura de Pompeyo también sirvió de advertencia para los emperadores posteriores. Su historia mostraba cómo incluso el hombre más poderoso podía ser derribado por la ambición de otros y por la inestabilidad política. Para Augusto y sus sucesores, recordar a Pompeyo significaba reafirmar la necesidad de un poder central fuerte que evitara el caos de las guerras civiles. Así, la memoria de Pompeyo fue integrada en la narrativa imperial como ejemplo de grandeza, pero también de los peligros de un sistema republicano dividido. En este noveno episodio, vemos cómo Pompeyo trascendió su propia vida. Su legado fue apropiado por Augusto, reinterpretado por historiadores y recordado por el pueblo. Fue héroe, mártir y al mismo tiempo advertencia. La historia de Roma lo colocó en un lugar privilegiado, no como un emperador, pero sí como una figura imprescindible para entender la transición de la República al imperio. La sombra de Pompeyo, el general victorioso y el político derrotado, se proyectó sobre toda la política romana del siglo I a.C. y más allá. Su ejemplo inspiró, dividió y fue usado como arma simbólica en discursos y narrativas que justificaron tanto la República como el imperio. Pompeyo el Grande, incluso tras su muerte, seguía siendo un protagonista. Y mientras Augusto consolidaba su poder, la memoria del rival de César permanecía como recordatorio de que la historia de Roma no se construyó solo con victorias, sino también
con las derrotas de sus hombres más ilustres. La vida de Pompeyo el Grande fue un viaje de gloria, ambición y tragedia. Desde su nacimiento en el año 106 a.C. hasta su muerte en Egipto en el año 48, su historia refleja el esplendor y las tensiones de la República Romana en su etapa final. Su trayectoria es la de un hombre que alcanzó la cúspide del poder militar y político, pero que no pudo escapar al destino que aguardaba a los grandes protagonistas de Roma. El enfrentamiento inevitable con rivales igualmente ambiciosos y un desenlace marcado por la traición y la derrota. Pompeyo fue, desde muy joven, un prodigio militar. Sus primeras campañas bajo el mando de Sila lo convirtieron en un general temido y respetado. Ganó el sobrenombre de Magno, el Grande, no por azar, sino por sus victorias resonantes y su capacidad para inspirar a sus soldados. Con tan solo 35 años, había alcanzado un nivel de prestigio que otros generales no lograban en toda una vida. Era, para muchos, el heredero natural de la tradición de Alejandro Magno en el mundo romano. Sus campañas en Hispania contra Sertorio, la derrota de los piratas en el Mediterráneo y sus victorias en Oriente contra Mitrídates y otros reinos consolidaron su posición como uno de los más brillantes estrategas de la historia romana. Pompeyo no solo vencía en el campo de batalla, sino que sabía administrar, reorganizar provincias y establecer un orden duradero. Fue constructor de una Roma más amplia y conectada, asegurando territorios que seguirían siendo vitales para el imperio durante siglos. En la política, sin embargo, su camino fue más complejo. Supo forjar alianzas, como la del primer triunvirato con César y Craso, pero también cometió errores al subestimar la ambición de sus compañeros y la inestabilidad de las instituciones republicanas. Defensor del Senado en su madurez, terminó atrapado entre la tradición que quería preservar y las nuevas formas de poder personal que se abrían paso con César. En ese conflicto, Pompeyo encarnó la figura del republicano leal, pero también la del hombre que no supo adaptarse del todo a un mundo cambiante. Su derrota en Farsalia marcó el principio del fin. Allí, pese a contar con un ejército superior, fue superado por la audacia y la rapidez de César. La prudencia que lo había acompañado durante su vida se convirtió en debilidad en un momento donde la audacia era decisiva. Su posterior huida y asesinato en Egipto representaron no solo la tragedia personal de Pompeyo, sino también el final de una era. Con su muerte, Roma perdió al último gran defensor de la República Senatorial, pero el legado de Pompeyo trascendió su caída. Su organización de Oriente aseguró la estabilidad de Roma en regiones estratégicas. Sus victorias navales convirtieron al Mediterráneo en un mare nostrum, verdaderamente seguro, y su modelo de liderazgo militar dejó huella en generaciones posteriores. Fue recordado por sus soldados como un comandante justo, y por los historiadores como un hombre de contrastes, inmensamente exitoso, pero derrotado en el momento más crucial. La memoria de Pompeyo fue utilizada por Augusto y otros emperadores como símbolo de grandeza y advertencia. Su vida fue objeto de reflexión por parte de autores como Plutarco, quien lo describió como un héroe trágico, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por no haber sabido medir el curso de los acontecimientos. Su figura se convirtió en ejemplo de gloria efímera, pero también de la inmortalidad que concede la historia a quienes marcan un camino. Hoy, cuando recordamos a Pompeyo el Grande, no lo vemos únicamente como el rival de César, sino como una de las columnas sobre las que se levantó la Roma imperial. Su ambición, sus victorias y su caída resumen las tensiones que destruyeron a la República y dieron paso al imperio. Pompeyo vivió como un conquistador, murió como un exiliado traicionado y fue recordado como un héroe de Roma. Su nombre, su vida y su legado nos recuerdan que incluso los más grandes están sujetos al poder implacable de la historia.
Así concluye la historia de Cneo Pompeyo Magno Pompeyo el Grande, el general invicto de Oriente, el pacificador del Mediterráneo, el defensor del Senado y al final la víctima trágica de un mundo en el que la ambición y el poder lo eran todo.